Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos nuestros espectadores en vivo. Les quiero decir que es un placer darles la bienvenida a Mises con Mises en nuestro nuevo emocionante episodio transmitido en vivo por YouTube, como todos los viernes a las 18 horas. Hoy nos encontramos en un momento muy especial, ya que estamos honrando el 300 aniversario del natalicio de Adam Smith, uno de los pensadores más influyentes de todos los tiempos. Y para discutir su legado y sus ideas revolucionarias, tenemos un invitado de lujo aquí en el estudio. Como siempre, nos acompañan mis dos amigas y talentosas académicas, Carolina González Rodríguez, doctora en leyes, docente universitaria superior en la UBA, con la cátedra del doctor Martín Krause. Como siempre, Caro, un placer que estés aquí. Y Constanza Massina, politóloga, doctora en ciencias políticas, docente universitaria, incluyendo la maestría en LSAD, conferencista, tanto en el ámbito nacional como internacional. En fin, las dos son unas genias académicas. Y también súper bueno tenerte, como siempre, Constanza. Y por supuesto, nuestro invitado de honor, el profesor Alberto Venegas Lynch, hijo, cuya vasta experiencia académica y conocimientos en economía y filosofía política nos van a enriquecer en el día de hoy. Alberto es un reconocido académico argentino, escritor, conferencista en las áreas de economía, filosofía política, liberalismo. Proviene de una destacada familia intelectual y continúa el legado a lo largo de su carrera. Bueno, ahora lo continúa Berti también, ¿verdad? Doctor en Economía, doctor en Ciencias de Dirección, miembro de la Academia Nacional de Ciencia y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Argentina. Profesor de Economía, Filosofía y Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Es profesor emérito de LSAD durante 23 años, ¿no? Fue decano, fue director del Departamento de Doctorado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, académico asociado del Cato Institute y un miembro de la Mont Pelerin Society. También ha sido profesor visitante en instituciones académicas de renombre internacional. Me lo llevé a Panamá también. Es autor de numerosos libros y artículos abordando temas como el liberalismo, la filosofía política y la economía de mercado. Sus obras reflejan su profundo conocimiento y defensa de los principios de la libertad individual, el libre mercado y el rol limitado del gobierno. Alberto es reconocido como uno de los principales referentes del liberalismo en el mundo hispánico. De hecho, su libro, Fundamentos de Análisis Económico, fue el primero de habla hispana sobre el liberalismo. Su trayectoria académica y su compromiso con la difusión de las ideas liberales lo han convertido en una figura influyente en el campo intelectual y académico. En la actualidad, además de sus actividades académicas, Alberto se destaca como un gran influencer en las redes sociales defendiendo los principios del liberalismo clásico. Así que estamos encantadas las Mises de contar con su participación y de aprender de su sabiduría en cada uno de sus escritos y discursos. Así que un privilegio, Alberto, y juntos hoy vamos a explorar las enseñanzas de Adam Smith y su relevancia en la sociedad actual. Así que bueno, la idea es estar aquí para aprender, debatir, reflexionar sobre el legado y cómo podemos aplicarlo en nuestro mundo contemporáneo. Así que prepárense, tenemos una experiencia muy enriquecedora en el día de hoy. Se suscriben a nuestro canal, participen, pueden hacer preguntas en vivo y sin más preámbulo y como diría Ortega y Gasset, a las cosas. Bienvenido, profesor, nuevamente. Un honor tenerlo con nosotras hoy. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La felicito muy entusiastamente por haber establecido esta institución con un trío extraordinario de 3 exalumnas muy distinguidas que he tenido el privilegio de tener. Y me parece que este programa que ahora inician va a trascender todas las fronteras y va a tener efectos muy fértiles para explorar muy distintas avenidas.
Como hemos quedado, hago una presentación sobre este personaje, Adam Smith, que como anunció Irene y está en las redes y en distintos medios, este año se cumplen 300 años de su nacimiento, puesto que nació en 1723, el 5 de junio, para ser más preciso. Adam Smith es un personaje que ha explorado una terna, una triada que es de gran importancia. Esto es la filosofía moral, la jurisprudencia y la economía. Tal vez ha trascendido con mayor énfasis por sus conocimientos y sus exposiciones de economía, que le vamos a dedicar ahora un tiempo, pero él fue profesor desde mediados del siglo XVIII hasta que murió en 1790, digamos unos 40 años, en Edimburgo, en Glasgow, y su tratado de jurisprudencia o sus escritos sobre jurisprudencia, Liberty Fund lo ha publicado, Lectures on Jurisprudence, que son 600 páginas solamente de jurisprudencia. Su primer libro fue La teoría de los sentimientos morales en 1759 y el más conocido, 1776, La riqueza de las naciones, que ha sido muy, muy difundido, que es en realidad una aplicación de sus cátedras de lógica, de jurisprudencia, de filosofía moral, como digo, sobre todo una aplicación de principios morales extendidos al campo de la crematística de la economía, que básicamente significa el respeto al prójimo. Ahora, me parece que es importante comenzar, estimados oyentes, con una reflexión que han hecho varios psicólogos y filósofos políticos sobre la vida de Adam Smith, que comienza cuando era muy chiquito, fue secuestrado por gitanos. Eso marcó, según dice William Edward Scott, su biógrafo, uno de sus biógrafos, marcó en su vida una especie de aberración, de temor a métodos compulsivos. En realidad, ese secuestro se produjo cuando Adam Smith tenía 3 años. Ahora vamos a separar esta cuestión, primero señalando que la influencia principal de Adam Smith ha sido de Francis Hutchinson, su profesor, y también indirectamente el profesor de su profesor, Michael Carmichael. También ha tenido una influencia muy marcada de Grotius, de Pufendorf, de Hooker, y voy a dejar para el final una reflexión filosófica, teológica, yo diría, de su influencia indirecta de la Escuela de Salamanca. Indirecta porque hubo una especie de cortocircuito por temas religiosos, lo de la Escuela de Salamanca, la primera camada de la Escuela de Salamanca del siglo XVI, interrumpió una serie de contribuciones extraordinarias debido a cuestiones religiosas, como digo, porque eran católicos los de la Escuela de Salamanca. Sin embargo, la escuela escocesa, es decir, Adam Smith con Ferguson y Hume, eran puritanos o de ambiente, digamos, puritano. Voy a dejar eso para el final. Pero ahora quiero hacer una pequeña introducción sobre teoría de los sentimientos morales y alguna elaboración sobre la riqueza de las naciones. En el primer caso, en 1759, la teoría de los sentimientos morales, me parece que es de interés señalar 3 capítulos o 3 sectores o 3 temas o 3 puntos muy brevemente señalados. El primero es la cuestión del interés personal. En realidad, analizado a la luz
moderna, hablar de que todos actuamos en nuestro interés personal es una perogrullada, porque si no está en interés del sujeto actuante, en interés de quién va a estar, lo que está haciendo. Los intereses pueden ser ruines o pueden ser nobles, pero siempre está en el interés personal. Hago acá una pequeña nota a pie de página diciendo que algunos autores, autoras, se han referido al egoísmo. A mí es una palabra que no me atrae, más bien creo que confunde, porque egoísmo es, por supuesto, una persona que está actuando en su interés personal, pero el objeto de su interés no sale de su ego o de su persona. El egoísta como egoísta no está interesado en las relaciones con otras personas, sus amigos, su familia, en fin, etcétera. Así que podemos decir, todos actuamos en nuestro interés personal, hacer una llave, decir, algunos son egoístas. Pero me parece que poner énfasis en el egoísmo me parece que no aclara bien la cuestión porque estamos hablando de interés personal en un sentido muy general y que Adam Smith lo refiere a una cuestión de que cada uno, al seguir su interés personal, está haciendo un sistema de cooperación social y de coordinación de gran valor, digamos. Hay una frase muy conocida de él en La riqueza de las naciones, que enseguida vamos a ver, que está explicando respecto del panadero y el carnicero, que buscando su interés personal, que es mejorar su patrimonio, en una sociedad abierta no tiene más remedio que interesarse por lo que quiere el consumidor, porque al interesarse por lo que quiere el consumidor y dar ese servicio o ese bien, está mejorando su situación patrimonial. Por eso me parece tan ilustrativo y tan atractiva la figura que observamos o la fotografía que podemos sacar cuando alguien va a un comercio cualquiera, digamos una farmacia, un kiosco, y observamos que tanto el comprador como el vendedor se agradecen recíprocamente. Eso muestra el interés personal de cada uno de los sujetos en esta coordinación. Luego, una figura muy atractiva de un ejercicio para nosotros personalmente es la figura del espectador imparcial. Esto es tratar de ponernos en una posición fuera de nosotros. ¿Qué diría un espectador imparcial respecto de lo que estamos haciendo a los efectos de juzgar las conductas morales? Y otra figura, por último, en la teoría de los sentimientos morales que pone Adam Smith es la figura del hombre del sistema. Se pone ahí muy peyorativo, digamos, Adam Smith con el hombre del sistema, que en términos modernos, en términos hayekianos, diríamos la fatal arrogancia. Esto es el soberbio, el megalómano, que trata a la sociedad como pudiera manipularla como si fuera un tablero de ajedrez que él está moviendo las piezas. Y hago acá una digresión muy corta de un periodista que seguramente ustedes conocen, que es John Stossel, con doble S, que él explica la coordinación a través del sistema de precios diciendo, imaginemos un trozo de carne en la góndola en un supermercado envuelto en celofán. Ahora, los invito a que cerremos los ojos y veamos el tema en regresión, imaginándonos el agrimensor que está calculando los campos, el alambrado, los postes. Tengamos en cuenta que los postes solamente son proyectos de 30 años entre la siembra y la tala, para no decir nada de las cartas de crédito, de los transportes, de las empresas para construir los transportes, los fertilizantes, los plaguicidas, los tractores, los caballos, las riendas, los peones, en fin, para ese pedacito de carne envuelto en celofán,
en una góndola en supermercado han colaborado, digamos, 400.000 personas, sin que nadie se conozca entre sí y cada uno trabajando en el spot. Y a veces, como decía el gran filósofo Michael Polanyi, es conocimiento tácito. Ni siquiera lo que está haciendo se puede explicar lo que hace, igual que nosotros cuando andamos en bicicleta, no estamos explicando cuáles son todas las leyes físicas implícitas en andar en bicicleta, simplemente andamos. Lo mismo con estos trabajos. Luego vienen los megalómanos y dicen, no podemos dejar esto a la anarquía del mercado, por lo tanto, interrumpen, cortan todos esos cables de comunicación en la coordinación a través de los precios, y no hay celofán, no hay carne, no hay góndola y eventualmente no hay supermercado, como ocurre con este personaje que habla con los pajaritos en Venezuela. Bueno, ahora entonces pasemos rápidamente a la riqueza de las naciones, la aplicación moral al orden de mercado o al orden crematístico. Allí me parece que uno de los puntos, además del que señalé, de la coordinación y los intereses personales con el tema del carnicero y esa frase muy conocida y el panadero, en fin, es el tema que debemos de repasarlo en nuestra época, la conexión entre tasas de inversión y salarios. Como al contrario de lo que habitualmente se dice, lamentablemente en muchas cátedras de economía y de ciencia política, se habla de darwinismo social. Como ustedes saben, Darwin explicó que en el campo de la naturaleza, las especies más aptas eliminan a las menos aptas. Pues todo lo contrario ocurre en el área de las ciencias sociales. El más fuerte transmite su fortaleza al más débil, no como algo buscado y a veces ni siquiera querido, sino que al ahorrar y al invertir, esas tasas de capitalización aumentan salarios e ingresos en términos reales. O sea, hay una conexión estrecha entre el empresario exitoso y el marginal. El marginal, el que menos tiene, el más vulnerable, digamos, está fortalecido e incrementado sus ingresos como consecuencia de esas tasas de capitalización. Después, un tema muy importante que lo ilustra con la fábrica famosa de alfileres, Adam Smith, es la división del trabajo, además de eso que decíamos de la cooperación social. Y esto lo quiero conectar con algo que está de moda, lamentablemente, y es el igualitarismo. No la igualdad ante la ley, que subrayo, y subraya Smith en sus lectures de jurisprudencia, digamos, en sus lecciones de jurisprudencia, que es un concepto, la igualdad ante la ley, atado al concepto de justicia, según la definición de Ulpiano de dar a cada uno lo suyo. Porque no es igualdad ante la ley para ser todos iguales a ir a un campo de concentración. Está conectado a la noción de igualdad, de justicia, que es dar a cada uno lo suyo, y lo suyo remite al concepto de propiedad. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la división de trabajo? Es que esa cantinela, más o menos soez, del igualitarismo de resultados, convertiría, si se lograra ese objetivo, a la sociedad en algo invivible, puesto que todos nos gustaría ser médicos y no habría panaderos, a todos nos gustaría a los hombres la misma mujer, la conversación sería de un tedio espantoso porque sería lo mismo que hablar con el espejo. O sea que esa división del trabajo, que hace que gente con distintas inclinaciones, vocaciones, preparaciones, inclinaciones, pueda dividirse el trabajo entre muchísimas preferencias, actividades, explorando muy diversas avenidas, que cooperemos unos con otros siendo distintos. Es una bendición que sea distinto y no es solamente mirarnos para ver desde el punto de vista anatómico que somos distintos.
ni bioquímico, sino principalmente psicológico. Tenemos distintas fuerzas, tenemos distintas vocaciones e inclinaciones, y eso permite, según Adam Smith, esta división del trabajo. Ahora, otro punto me parece muy relevante, un eje central, diría yo, medular en la concepción smithiana, es su crítica al entonces en boga mercantilismo, y hoy de nuevo en cierto sentido, puesto que en la Argentina a veces repetimos una frase bastante inaudita de un exministro de Economía, que es vivir con lo nuestro, es decir, las economías cerradas en lugar de abrirse al comercio, y comprender que todo arancel y que toda tarifa implica más inversión por unidad de producto, lo cual quiere decir que va a haber menos productos, lo cual quiere decir que la gente del país receptor va a disminuir su nivel de vida. Y acá hago otra nota de pie de página que está vinculada al tema smithiano. Es que desde el descubrimiento del martillo, diría yo, del arco y la flecha, hasta el robot hoy, la tecnología está liberando trabajo para ocuparse de otras tareas, porque los recursos son limitados, las necesidades son ilimitadas. Entonces, si tenemos un aparatito que nos ahorra trabajo, eso quiere decir que libera horas de trabajo y esfuerzo para dedicarse a otras cosas, y eso es lo que permite estirar el nivel de vida. Entonces, ese es un punto muy importante de comprender los aranceles, la disminución de aranceles o la eliminación de aranceles. Es como si se hubiera descubierto un aparato que ahorra tiempo y que aumenta la productividad. Por lo tanto, libera trabajo para otras fuentes. Y como se sabe, en el contexto también smithiano, en un mercado abierto, no hay tal cosa como sobrante de aquel factor que es esencial para la producción de un bien y la prestación de un servicio, que es el trabajo. Por el principio de no contradicción, no podemos decir que sobra y falta al mismo tiempo. O sea, el desempleo involuntario, o sea, aquel que ofrece su trabajo y no encuentra dónde hacerlo, no existe en una sociedad abierta. Muchas veces pongo el ejemplo, nosotros los que estamos acá reunidos, si fuéramos náufragos y llegamos a una isla desierta, subrayo desierta, no vamos a cometer la imbecilidad, si me permite la expresión, de decir, bueno, ahora que no hay fuentes de trabajo, podemos descansar. Nos vamos a dar cuenta que no nos alcanza la hora del día ni de la noche para todo lo que tenemos que trabajar. Y unos se subirán a las palmeras a buscar cocos, el otro pescará cascotazos, y los intercambios entre cocos y peces son los salarios. Y el nivel de salarios está dado por tasas de capitalización, es decir, equipos, instalaciones, herramientas, conocimiento relevante que hace de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. No es lo mismo arar con las uñas que arar con un tractor. No es lo mismo pescar a cascotazos que pescar con una red de pescar. Esos equipos de capital permiten aumentar la productividad y por lo tanto los salarios. Esa es, agrego yo, la diferencia hoy entre los salarios de Uganda y Alemania. No es que en Uganda sean más amarretes o agarrados y en Alemania son más generosos y más abiertos. Es que no tienen más remedio que pagar esos salarios porque la tasa de capitalización así se lo demanda y se lo exige. Hay un tema también fiscal que analiza Adam Smith, que es el tema de la importancia de los impuestos proporcionales y no progresivos. Cuando hablamos de impuestos progresivos, tenemos ahí varios efectos para resumir. Primero, son regresivos, o sea, los que están pagando alícuotas más altas no van a vender su casa ni su auto de alta gama, ni van a dejar de comer, van a dejar de invertir. Y al dejar de invertir, están afectando los salarios e ingresos de los más necesitados. Por eso es regresivo. Primero. Segundo, afecta la movilidad social.
O sea, en la pirámide patrimonial, los que vienen ascendiendo desde abajo, se les saca el 10, 20, 30, 40, no llegan a la perra vida, al vértice. Y la movilidad social en la sociedad abierta es indispensable para que el que sirve suba con la velocidad necesaria y el que no sirve baje con la velocidad necesaria. También el impuesto progresivo altera las posiciones patrimoniales relativas, o sea, todos los que estamos acá tenemos posiciones patrimoniales relativas de 2 a 4, de 3 a 6, en fin. Bueno, si el impuesto es proporcional, vamos a tener menos en la billetera y en las carteras, pero las posiciones patrimoniales relativas quedaron intactas. Sin embargo, en el progresivo, entramos al supermercado, votamos en ese plebiscito diario, damos más al tomate que a la lechuga o que una cosa a otra, y resulta que cuando salimos nos aplican un impuesto progresivo, que quiere decir nos van a alterar todas las votaciones que hicimos hace 5 minutos. Y por último, es un castigo a la eficiencia. Se dice hay que ser más eficiente, pues se le da más palos fiscales cuanto más eficiente es. Ahora, si yo he escrito varios artículos y ensayos sobre Adam Smith, pero si tuviera que hacer un par de acápites o de frases que inician ese trabajo, haría 2 que acá tengo anotadas de Adam Smith. Primera, de la riqueza de las naciones, las 2. Lo que más rápidamente aprende un gobierno de otro es sacar dinero de la gente. Primer acápite. Segundo acápite. Por tanto, resulta altamente impertinente y presuntuoso que reyes y ministros pretendan vigilar la economía de la gente. Ahora, por último, me refiero al tema de Adam Smith de la religión. Y en este sentido, leo el 5º capítulo de la parte tercera de Teoría de los Sentimientos Morales, que se titula así: de la influencia de la autoridad de las reglas morales consideradas con justicia como las leyes de la deidad. Ahora, quiero acá detenerme esto, que no tiene nada que ver con religiones oficiales. Es un concepto lógico. Y en este sentido lo quiero citar a Carl Jung, que le preguntaron, dígame, ¿usted cree en Dios? La respuesta fue, no, no creo en Dios. Sé que Dios existe. ¿Pero por qué? Lo podemos llamar Dios, Alá, Yahvé, Pichicuchi, si ustedes quieren. Pero el tema de la primera causa, si nosotros nos vamos en regresión ad infinitum, nosotros hemos venido de nuestros padres de los abuelos, abuelos, tatarabuelos, así. Si pudiéramos ir en regresión, quiere decir que nunca empezaron las causas que nos dieron origen, por lo tanto no podríamos estar hoy acá conversando. Tiene que haber un momento uno. Y ese momento uno ha sido muy desarrollado. Curiosamente, en lugar de personas de ciencias sociales o de filosofía, de la física. Por ejemplo, Einstein. Por ejemplo, Max Planck. Max Planck, en un libro extraordinario que lo recomiendo, Editorial Losada, entre signos de interrogación, ¿hacia dónde va la ciencia? De Max Planck, donde explica estos conceptos que estoy diciendo. Y cierro con algo que me ocurrió hace años, en Hesiade precisamente, cuando recorría el edificio, entré a la biblioteca y la bibliotecaria, lamentablemente no me acuerdo de su nombre ahora, me debería de acordar, estaba leyendo un socotroco de 1500 páginas que me llamó mucho la atención el título. El yo y su cerebro, de Karl Popper y John Eccles. John Eccles es premio Nobel en neurofisiología. ¿Qué es lo que dicen estos 2 autores, vinculado con lo que estoy diciendo de Adam Smith, del concepto de la religiosidad, aunque muchos paran en el análisis que voy a hacer sin ir a la noción de religiosidad? Por ejemplo, el propio Popper, que era agnóstico. Sostienen los 2, y ahora hay una bibliografía enorme en este sentido, que no somos solo kilos de protoplasma, que si fuéramos solamente carne y hueso, lo que hacemos y lo que decíamos
decimos, estaría inexorablemente vinculado a los nexos causales de la materia. Por lo tanto, hay estados de conciencia, psique o mente. Si no hubiera mente, no hubiera psique o estados de conciencia, no tendríamos ideas autogeneradas, no podríamos revisar nuestros propios juicios, no habría tal cosa como proposiciones verdaderas o falsas, seríamos loros, loros más complejos, pero aparatos y loros al fin. Entonces, no tendría sentido la moral, no tendría sentido el libre albedrío, y ojo, y lo pongo muy en negritas a esto, y no tendría sentido la libertad. O sea, esto que vi de la bibliotecaria, el yo y su cerebro, y que ahora tiene una bibliografía inmensa en esta dirección, es el cimiento de nosotros los liberales. Hay muchos trabajos de liberales que son muy sofisticados y muy interesantes, pero conviene remitirse a los cimientos. De lo contrario, es lo mismo que un arquitecto, en lugar de comenzar por los cimientos, empieza por el techo. Esa casa va a mal rumbo. He dicho, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Un placer. Y bueno, ya que lo tenemos aquí, chicas, no sé, Constanza, si quieres empezar con alguna pregunta así, Vale. Bueno, retadora. primero quiero empezar agradeciendo el tiempo de Alberto, porque todos seguimos aprendiendo, ¿no? Escuchándolo. Y también señalar, Irene, para los que no nos están viendo en vivo, que el programa queda grabado de forma tal que lo pueden escuchar y tomar nota, como creo que íbamos haciendo nosotras, tomando nota mientras lo escuchábamos al doctor, al profesor, que tanto aprecio, tanto cariño le tenemos y que tanto nos ha enseñado. Alberto, vos hacías este recorrido por las obras de Adam Smith, justamente a raíz de este programa que te propusimos, de este homenaje a los 300 años del nacimiento de Adam Smith. Y si lo trajéramos a Adam Smith hoy al 2023, ¿qué nos diría Adam Smith? Particularmente estoy pensando, no en clave mundo y tampoco en clave argentina, ¿no? Estoy pensando, ¿no?, frente a tantos gobiernos intervencionistas, frente al avance del Estado sobre el individuo. ¿Qué podemos recuperar de las ideas de Adam Smith frente a esto, ¿no? Frente a que el Estado en los últimos 100 años ha invadido tanto espacio individual avanzado sobre nuestras libertades? Bueno, esta pregunta de Constancia Massina me vuelve en la memoria a sus preguntas en clase, que yo tenía siempre los alumnos en ese seminario sentado en U. Se sentaba, me acuerdo, a mi izquierda, y esto no significa nada desde el punto de vista de la filosofía política, se sentaba a la izquierda y hacía siempre preguntas muy jugosas, y la vuelve a hacer ahora. Para ponerlo en una cápsula, si Adam Smith viviera, se desmayaría frente a lo que está viendo, porque lamentablemente este no es un tema solamente de la Argentina, sino del llamado mundo libre. Si uno observa con algún detenimiento o sin tanto detenimiento el manifiesto comunista de Marx y Engels en 1848, vemos que en nombre del anticomunismo y antitotalitarismo, el llamado mundo libre cumple a rajatabla los 10 puntos. Y es muy difícil avanzar de esta manera. Creo que el que más ha tenido éxito en nuestro medio hasta el momento es Antonio Gramsci, cuya frase más importante es: tomen la cultura y la educación y el resto se da por añadidura. Hay muchos conceptos. Yo me acuerdo hace poco, precisamente Constanza, en un evento patrocinado por Atlas Network en Uruguay hace relativamente poco, Constanza hizo una exposición sumamente jugosa y se refirió detenidamente al individualismo metodológico. Pero dado que Constanza tiene su inclinación por la ciencia política y es su doctorado, me parece que una de las cosas que observaría Adam Smith, una vez resucitado o puesto en marcha después de su desmayo, en sus lecciones de jurisprudencia, él habla de la importancia de la limitación al poder, de la división de poderes, pero especialmente
limitar el poder, y ese es, dice más o menos textualmente, la base de la sociedad civil. Y en realidad, y esto creo que lo hemos conversado con Constanza antes, en realidad hemos traicionado, me parece, el concepto de democracia tan desarrollado y tan bien puesto por los Giovanni Sartori de nuestra época. Esto es, sosteniendo que la parte medular y esencial de la democracia es el respeto a los derechos de las personas, y la parte mecánica, accesoria y secundaria es el recuento de votos. Sin embargo, hemos sustituido lo secundario por lo principal, y hemos puesto lo secundario en el primer lugar, y lo principal lo hemos borrado, ni siquiera lo hemos puesto como una cuestión secundaria, es un tema solamente de suma de votos. Entonces, creo que con Constanza, con Carolina, con Irene, con todos los genuinos liberales, que comprenden, yo tengo acá una leyenda muy grande abajo de mi computadora que dice nullius in verba, que es el moto de la Royal Society de Londres, no hay palabras finales, de manera que tenemos que estar en la punta de la silla viendo otros paradigmas, cambios permanentes, y creo que es interesante revisar las propuestas que ha hecho Bruno Leoni para el Poder Judicial, las propuestas que ha hecho Hayek para el legislativo, pasajes poco explorados de Montesquieu en el espíritu de las leyes para el Ejecutivo. Y si no nos gusta lo que dice Montesquieu, lo que no nos gusta lo que dice Hayek o Bruno Leoni, hacer trabajar las neuronas y proponer en un debate otras cosas, pero no nos podemos quedar de brazos cruzados simplemente comentando cómo van a ser las próximas elecciones. Necesitamos contribuir. Ahí Hayek, por ejemplo, en las 12 primeras líneas de su Law, Legislation and Liberty, Derecho, Legislación y Libertad, la edición inglesa, él dice, bueno, tenemos mucho que agradecer al liberalismo, hemos terminado con la monarquía absoluta, en fin, pero tenemos que reconocer que por ahora no hemos sido capaces de ponerle bridas al Leviatán. En ese sentido, hemos sido un completo fracaso. Tenemos que trabajar para poner nuevos límites al poder. De manera que eso sería la respuesta de lo que decía Constanza, qué es lo que pensaría, me tomo la libertad de ponerme en los zapatos de ese gran pensador, de Adam Smith, qué es lo que nos criticaría de lo que estamos haciendo hoy día. Muy bien. ¿Caro? Hola, doctor. Bueno, yo también aprovecho y agradezco profundamente su generosidad acostumbrada, ¿no? Porque si hay una persona generosa en nuestro ambiente ha sido usted, ha formado a tanta gente, somos tantos los que tenemos una deuda de gratitud enorme con el lugar en el que humildemente estamos ocupando hoy en día. Si no hubiera sido por sus enseñanzas, sus libros, sus lecturas, hubiera sido mucho más cuesta arriba de lo que fue. A mí me interesa mucho conversar con usted el tema, ese párrafo tan interesante que menciona sobre la transmisión de la fortaleza a los demás por parte del empresario. ¿Y por qué me gustaría conversar con esto? Porque les quiero contar que tengo un alumno comunista este cuatrimestre, ¿no? Pero comunista a quien he convencido que no abandone la materia. O sea que si tengo una pequeña gran satisfacción es saber que mi alumno estamos terminando el cuatrimestre y todavía está. En una especie de coloquio que organizamos, esta persona, sobre un texto de von Bauer, les hice leer un texto de von Bauer, donde von Bauer analiza un poco, ¿no?, el tema del marxismo. Y esta persona estaba realmente, estaba insuflada, ¿verdad?, en su desacuerdo con la figura del empresario y con todo lo que von Bauer menciona con respecto a la tarea del empresario. Ahora, ¿cómo termina el coloquio y cómo termina la discusión con este señor, que es una persona grande, o sea, no es un joven, es una persona adulta? Cómo termina con la crítica de uno de sus compañeros al sistema comunista y el señor contestando, no, eso no es comunismo, nunca hubo comunismo en el mundo. O sea, la tradicional respuesta a las críticas que reciben. Ahora, esta figura del empresario, a mí me parece que adhiriendo, por supuesto, en todo lo que usted estaba mencionando, me parece que si hubo
un enorme perjuicio a nuestras ideas, a las ideas de la libertad individual, ha sido la crítica y el desmedro de la figura del emprendedor, ¿no? Y la figura del empresario, del héroe verdadero de la película, que es quien arriesga. Pero este desmedro me parece que no es aislado, sino que viene de la mano de unas políticas total y absolutamente orquestadas adrede desde mucho tiempo antes, que es de manera más explícita o más velada, es el ataque a los derechos de propiedad privada. Entonces, mi pregunta en concreto, porque no, en realidad era un comentario simplemente para compartir con usted a ver qué opinaba, pero ¿por qué le parece a usted que caló tan profundo y fue tan exitoso el discurso antiliberal en contra de la propiedad privada? Porque en definitiva la propiedad privada hace a las veces de lo que hace el empresario, diluye el poder. Cuanta más cantidad de propietarios privados existan, menos concentrado va a estar el poder, porque la propiedad privada es poder decidir sobre los recursos y sobre las preferencias individuales y sobre los destinos individuales. Entonces, toda esta diátriba contra la propiedad privada, a mí me parece que ha sido uno de los principales logros, ¿no es cierto?, de las ideas colectivistas a favor de las ideas antiliberales. Y no sé por qué, la verdad que nunca me lo puse a estudiar a fondo, pero no sé por qué fue tan exitosa esta idea de la afrenta o el ataque a los derechos a la propiedad privada. La propiedad privada es como que no tiene una jerarquía, no tiene una entidad, como sí tiene, por ejemplo, el derecho al debido proceso o el derecho a no ser juzgado por fuera de jueces naturales. No sé si usted más o menos comparte esta visión de la gravedad del problema. Bueno, muchas gracias, Carolina. Otra vez me estoy comunicando con una distinguidísima exalumna y hoy profesora. Hace poco tuvimos un intercambio en la Universidad de Buenos Aires por vía Zoom. Y no importa que estamos grabando y estamos en YouTube, les cuento algo más o menos confidencial. Y es con Carolina, además de la relación profesor-alumno, ella cuando quedó embarazada del extraordinario Guido, me iba comentando qué música le ponía y qué cosas ocurrían con Guido. Y finalmente, cuando apareció Guido, fue un festejo y una gran alegría, y está muy, muy bien encaminado. De manera que no solo me une esta relación profesor-alumno, sino de mucho afecto, digamos, familiar, si se quiere. Ahora, yo dividiría lo que decía Carolina en varios aspectos, ¿no? Y no digo el número de los aspectos, como les digo a mis alumnos cuando dan examen, nunca digan el número porque siempre se olvidan de algún número, ¿no? Bueno, pero en todo caso, el primer aspecto es que tengo confianza en Carolina, que ese estudiante que se declara comunista resulte ser un gran partidario del liberalismo cuando termine las clases con Carolina. Tal vez no inmediatamente, porque estos son signos de interrogación que quedan en la cabeza y se necesitan digerir y masticar durante algún tiempo. Pero cuento mi experiencia personal. Yo cumplí este año 54 años de dar cátedra. Me gusta mucho dar clases y me fastidia enormemente tomar exámenes, aunque reconozco que me ha servido tomar exámenes para detectar características de distintas personas, ¿no? Veo que en algunos casos los alumnos más exaltados, los alumnos que más me discuten, que más rabiosamente me discuten, yo tengo una especie de eslogan o de latiguillo
al principio de la clase y digo, si no resulta claro lo que estoy diciendo, por favor interrúmpanme, si no están de acuerdo, discútanme, pero si creen que están de acuerdo y es claro, hagan de abogado del diablo. Es decir, hago el mayor esfuerzo que se saquen todo lo que tienen adentro y no rumoreando por lo bajo a los efectos de esa descarga que finalmente termina en relaciones de amistad con los alumnos, como es el caso de este trío extraordinario que estamos hoy bajo su jurisdicción. Entonces tengo esa esperanza. El otro punto es lo que señala Alberdi, que toma de Herbert Spencer, diciendo que hemos subvaluado el rol del empresario, que las plazas de las distintas ciudades están llenas de políticos y de militares blandiendo sables, pero deberíamos de hacer estatuas a los empresarios. Esto es, a ellos les debemos la comunicación, los alimentos, los medicamentos, en fin, todo lo que estamos viendo, lo cual, y vuelvo a Adam Smith, que decía hay que circunscribirlos al mercado. Es decir, un empresario exitoso es aquel que tiene buen olfato para detectar que los costos están subvaluados en términos de los precios finales e interviene para sacar partida del arbitraje. Pero no quiere decir que sean expertos en filosofía política, ni en economía, ni en derecho. O sea, decía Adam Smith, cuando vemos que el empresario entra a la casa de gobierno, se prende una luz colorada y hay un peligro. Adam Smith llegaba al extremo de decir que no deberían de existir cámaras empresariales, cosa que yo no comparto, pero digamos, Adam Smith decía eso, no comparto y además he sido asesor de las cámaras empresariales más importantes de la Argentina, la Bolsa, la Cámara de Comercio, la Rural y el CICIP, pero digamos, no es por eso, sino porque creo que presentan una buena función, pero Smith lo llevaba al extremo para decir, mantengámoslo solo en su función específica. Y hay una falacia en lógica que muestra que a veces por ser un empresario exitoso se le pregunta cómo va a evolucionar la política en Europa, digamos. O un jugador de fútbol que es extraordinario con sus pies, se le pregunta cuál es el futuro del dólar. Y en lugar de abstenerse y comprender lo que decía Einstein, es decir, todos somos ignorantes, solo que en temas distintos, resulta que se pronuncian y empiezan a hablar sobre temas que no, porque en el empresario, digamos, a veces un director de marketing no tiene la menor idea qué es el mercado. Y un presidente del directorio de un banco no sabe qué es el dinero. Y no es necesario que lo sepan. Quiero decir, si se concentran en su tarea de desarrollar ese olfato, es mucho más que suficiente. Son, como decía Carolina, héroes, digamos. Y a veces el empresario, por no saber economía, tiene un complejo de inferioridad y establece algunas cuentas en su balance que poco menos significa vamos a devolverle a la comunidad lo que le hemos robado, porque no entiende los beneficios que ha producido él mismo. Sí. Entonces, este complejo de inferioridad es consecuencia del desconocimiento en esta materia. Por lo tanto, creo que hay que subrayar la tarea del empresario. Y por último, en lo que dijo Carolina, muy bien puesto, y creo que debe ser una herramienta interesante para elaborar con su alumno comunista, comprender que no puede decir, por más que diga que nunca se aplicó el comunismo, no puede decir que Marx no dijo y Engels no dijo, más o menos textualmente, y pongo comillas, toda nuestra filosofía se puede resumir en lo siguiente, 2 puntos, abolir la propiedad privada. Entonces, si está de acuerdo con ese precepto, y si no, no es comunista, tiene que comprender que si se decide la abolición de la propiedad privada, no hay la menor idea de evaluación de proyectos, de contabilidad, ni de cálculo económico. Como he puesto muchas veces el ejemplo, no tenemos la más perra idea si conviene hacer los caminos de asfalto o de oro.
Y si alguien levanta la mano y dice, no, con el metal aurífero es un derroche, quiere decir que recordó los precios relativos antes de eliminar la propiedad. Entonces, si no hay contabilidad, no hay evaluación de proyectos, si no hay cálculo económico, dado que los recursos son escasos y no hay de todo para todos y no crecen los recursos en los árboles, para asignar recursos, aprovechar factores productivos, es indispensable asignar derechos de propiedad. Eso. Perfecto. Perfecto. Bueno, yo me voy a quedar ya con, creo que la última, ¿no? Por la hora, pero quiero traerlo un poquito más a la coyuntura actual, pero siempre dentro del marco del contexto de Adam Smith, ¿no? Me quedé con el tema del comercio, el comercio internacional, porque lo estamos viendo, los candidatos, los precandidatos presidenciales, los políticos, muchos empresarios que acomplejados, ¿no? Proponen esto de exportar más e importar menos. Entonces yo quisiera clarificar, ¿no? El concepto erróneo de esto de que tenemos que salir a exportar todo e importar lo menos posible. Bueno, Irene, yo también quiero referirme especialmente a Irene, otra destacadísima exalumna que ha hecho una tarea en Panamá también extraordinaria, como ella misma dijo, me invitó en alguna oportunidad a dar charlas, ahora las está haciendo con la misma fuerza y potencia en Madrid. Tengo la enorme satisfacción que Irene es la responsable de haber editado mi primer libro, mi primer hijo de papel, Fundamento de Análisis Económico, la edición 12, la hizo Irene con una delicadeza y un cuidado en esa edición notable, por el cual estoy sumamente agradecido. Ahora, con respecto a la reflexión de Irene, creo que es muy pertinente porque efectivamente se piensa que conviene exportar y que es pecaminoso y problemático importar. Y yo quiero subrayar, en línea con las críticas de Adam Smith al mercantilismo, que es precisamente al revés. Lo interesante es importar, no exportar. Igual que nos ocurre a nosotros en nuestra vida personal, nosotros no tenemos más remedio que vender, le hace exportar, para poder comprar. Pero lo ideal para nosotros es comprar, comprar y comprar sin vender nada. Pero eso significa que el resto del mundo nos está regalando las cosas y bastante dificultad tenemos que nos regalen para nuestro cumpleaños y no podemos pretender que nos regalen todo el tiempo, digamos, todas las cosas. Entonces, el costo de la importación es la exportación. Y en ese sentido, me parece que es de utilidad subrayar ejemplos que ponía el gran decimonónico Bastiat, que decía, imaginemos un productor de vinos en Burdeos, en Francia, que saca 1.000.000 de francos, en esa época, ahora diríamos euros, francos para invertir en Inglaterra. Y le va pésimo en Inglaterra con negocios con textiles y por lo tanto entra, digamos, 300.000 cuando salió 1.000.000. Es decir, tenía un millón en la aduana, la anotaron y resulta que entró 300.000. Lo aplauden en la aduana. Hay otro que también produce por 1.000.000, exporta por 1.000.000, digamos, y le va muy bien e importa por 5 millones de francos. En la aduana lo insultan porque va a tener un balance comercial desfavorable. La mayor parte, dicho sea de paso, de los países más prósperos tienen balanza comercial llamada desfavorable, porque están importando más de lo que exportan, pero la diferencia son movimientos de capital, es decir, entradas de capital, igual que nuestro balance de pagos personal. Nuestros ingresos son igual a los egresos, más o menos el balance, el movimiento de capital. Entonces, lo importante
lo importante es comprender, en el contexto del mercado internacional otra vez, que si un país es absolutamente inepto para todo, no tiene que preocuparse de las aduanas, porque el que no vende no puede comprar. Pero si llegara a tener la suerte de vender botones, digamos, no le pongamos aranceles a lo poco que pudo vender, con cuyo producto entró, digamos, zapatos. Entonces, el tema del comercio exterior, uno se pone grandilocuente cuando habla de comercio exterior, pero Irene, estoy seguro que comparte, que es lo mismo que ocurre dentro de un país. Si nosotros estamos en Buenos Aires y en Tucumán se descubre un procedimiento para hacer zapatos mejores, no le pongamos una aduana interior a los zapatos, ni siquiera le digamos, bueno, hagámoslo de a poco, que no venga de golpe los buenos zapatos, sino que vamos a aprovecharlo, liberar recursos. Y acá viene una cuestión que alguien puede objetar, bueno, liberar recursos, pero la gente está capacitada para hacer A y ahora resulta que tiene que hacer B. Eso es lo interesante de nuevo del empresario, que decía antes Carolina, porque el empresario, buscando su interés personal, dándose cuenta que hay se libera trabajo, va a estar especialmente interesado en capacitar para usar esos recursos humanos, el trabajo, a los efectos de poder aumentar y mejorar su arbitraje. Bueno, creo que se nos fue el tiempo. Les quiero agradecer muchísimo a este trío, le deseo lo mejor y me parece que el nombre que han elegido de vincular Mises con Mises me parece que es algo muy creativo. Bueno, Gracias, muchísimas Alberto. gracias, profesor. Muchas gracias. Muchísimas gracias y espero tanto los que han estado en vivo, han participado en vivo, como los que van a ver esto grabado, aprendan, difundan, compartan, discutan, porque es la única forma que vamos a lograr una diferencia en la sociedad. Difundiendo las ideas de la libertad, discutiendo, falsacionando, discutiendo, encontrando entre todos la idea más correcta. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, y espero que no sea la única vez que lo tenemos por aquí, ¿sí? Esperemos, gracias. Muchas Irene, gracias. Muchas gracias, Carolina. profesor. Gracias, Gracias, gracias Chao, a chicas. todos. Nos vemos Gracias, la semana chicas, que viene. un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias. Gracias.